Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio a la actividad con el saludo del coordinador de la maestría en educación en salud, el doctor Luis Guillermo Duque Ramírez, quien va a iniciar una presentación. Le solicitamos, por favor, tomar nota de las inquietudes que surgen a lo largo de la presentación, porque el orden que proponemos es terminar primero lo que queremos compartir con ustedes y posteriormente abrir la sesión de preguntas. Bueno, buenas noches para todos. Quiero darles la bienvenida. Me alegro mucho que estén interesados en hacer parte de la maestría en Educación en Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Nosotros hemos pensado este posgrado y lo hemos vuelto a repensar y lo hemos trabajado por mucho tiempo, siempre con la expectativa y con el deseo de que sea una ocupación para ustedes agradable, que sea grata, que lo disfruten, que se formen y que nos ayuden a mejorar pues la educación en salud en Colombia. Adelante, Alejandra. Vamos a dar entonces comienzo a esta presentación. Como les dice la profesora Miglena, tomen nota de alguna duda que resulte de esta pequeña presentación y posteriormente les vamos respondiendo las preguntas que surjan. Bueno, esta es una maestría de profundización. Para nosotros es muy importante que ustedes conozcan la forma en que la realizamos es exclusivamente virtual. Las actividades que hacemos se hacen los días martes y jueves de 6 a 8 de la noche. Tenemos la acreditación y eh, digamos, la validación por parte del Ministerio de Educación. Estos son los costos y eh, siempre al final de la formación ustedes deben presentar una investigación terminada para hacer sustentación antes del grado. Adelante. Digamos que en nuestro perfil profesional, lo que pretendemos con cada uno de ustedes es que el egresado de esta maestría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia sea un profesional que comprenda las ciencias de la educación en los contextos de salud, que ello le permita desarrollar su función educadora desde una mirada humanizada con estudiantes, pacientes, familias y particularmente con la comunidad, con un criterio ético de calidad y de autonomía. Nuestros egresados siempre están comprometidos con la investigación educativa, van a tener la formación para ello y esa investigación educativa en salud pues va a permitir contribuir a la transformación de la comunidad y la sociedad con sus aportes, esos conocimientos de administración y gestión enfocados en los programas y proyectos educativos de salud les van a permitir ampliar su visión, trabajar con mayor conciencia y hacer uso racional de la tecnología, así como el mejoramiento propio y el bienestar de los demás. Tenemos muchas aspiraciones, este es el perfil profesional que queremos formar. Lo logramos con un proyecto de 4 semestres, 2 años de formación, y ustedes, la mayoría pues de quienes se animan a hacer la maestría, están satisfechos con los resultados y con su formación. Adelante. El perfil ocupacional, pues nosotros queremos formar de la mejor manera a profesionales del área de la salud para que ejerzan los procesos de docencia y servicio con una función claramente intencionada, esperamos que sean profesores en instituciones públicas o privadas de educación en salud. Queremos darles la impronta formativa y social de la Universidad de Antioquia, que participen en proyectos
no solamente como hacer propuestas y hacer preguntas de investigación, sino que participen en proyectos de investigación, ya sea como investigadores principales o como investigadores en el ámbito de la educación, con el fin de mejorar la perspectiva de educación general. Esperamos que ustedes sean líderes en la gestión académico-administrativa en la institución donde trabajan y que los aportes que les da la maestría y el trabajo que ustedes van a tener de manera progresiva lo incorporen al quehacer diario, ayudados pues con herramientas como la comunicación y la información. Del aspirante, pues nosotros esperamos tener un profesional universitario egresado del área de la salud, egresado de otras áreas que aporten a los contextos de la salud. Entonces es posible que tengan como compañeros de la maestría, no necesariamente médicos, pero sí personas que estén en el ámbito de hospitalario, en el ámbito de prestación de servicios de salud, no necesariamente hospitalarios, y yo creo que la amalgama que pretendemos ayuda a que la formación sea más integral. La siguiente, muy bien. Este es, digamos, un recuento de todo el plan de estudios. Nosotros tenemos unos módulos esenciales, educación y pedagogía en salud, fundamentos metodológicos de investigación que están dentro de ese primer semestre. Después tenemos dos módulos fundamentales, didáctica en salud y currículo en salud. Y ahí pasamos a un segundo aspecto de investigación. En el primer semestre vamos tratando de integrar una pregunta de investigación que a ustedes les vaya surgiendo con esta formación inicial y con las inquietudes que tengan antes de afrontar pues la maestría, y van a tener pues asesoría permanente en el proyecto de investigación hasta que al final, cuando estemos en el cuarto semestre, ustedes ya tengan consolidado un proyecto de investigación con todo el desarrollo y con la posibilidad de terminar en esos 2 años para hacer la sustentación de su tesis. El tercer semestre tiene unos módulos de administración y gestión en educación en salud, la participación de teleeducación en salud, que cada vez es más importante, más frecuente, más necesario, que nos ha ampliado pues como el panorama para que vayamos más de lo local a lo nacional e internacional. Y por último, en el cuarto semestre, pues la dedicación en el tiempo que ustedes van a dedicar a su estudio en la maestría es hacer el trabajo de grado, hacer el escrito y hacer la recolección final de datos y sacar las conclusiones con base en lo que ya han trabajado. Y hay un componente flexible dentro de un listado que tenemos disponible. Todo este está enmarcado dentro de un trabajo, digamos, que es transversal en el área de ética y bioética. Hay unos aspectos muy importantes como el autoaprendizaje, la autoformación, el trabajo muy directo con asesores y especialmente importante que ustedes sean capaces de trabajar en equipo para que lleven a buen término lo que se pretende pues en la formación de esta maestría para ustedes. Adelante, mm, Alejandra. Entonces aquí tienen, digamos, de manera pues como muy clara los componentes de los 4 semestres. En el primer semestre tienen el módulo de educación, pedagogía en salud, unos fundamentos metodológicos de investigación. Se parte de una pregunta de investigación que ustedes tengan o que vaya surgiendo con los primeros cursos, y digamos que a medida que ustedes tengan un tema particular, pues van a dedicarse a hacer profundización sobre ese tema en particular, y hay una formación transversal que les había dicho, los componentes de fundamentación, de bioética,
y el flexible pues estaría ahí en el transcurso de esa formación que ustedes tienen pensada para el primer semestre. En el segundo, y ahí pues investigación 1, en donde se ayuda pues a consolidar ese primer proyecto de investigación, esa idea de investigación para que la vayan desarrollando durante su formación en estos próximos 2 años. El segundo semestre involucra pues investigación 2, es la continuidad del primer proceso de investigación 1 con los fundamentos. En esa investigación 2 ustedes ya deben tener consolidado un proyecto de investigación y una revisión bibliográfica profunda alrededor del tema de su interés, y tienen en la formación 2 módulos importantes: didáctica en salud y currículo en salud. El tercer semestre, digamos en la transición entre el primer y segundo año, nosotros hemos hecho la recomendación de que, como ustedes ya tienen una revisión bibliográfica suficiente y un trabajo importante desde el punto de vista de la investigación bibliográfica, estarían en condiciones de presentar un artículo de revisión, o por lo menos intentar entregar un artículo de revisión para someterlo a alguna revista, ya que se van volviendo expertos en un tema en particular de su interés. Y este tercer semestre se complementa con 2 módulos formativos importantes: administración y gestión en salud, en educación en salud, y la parte de teleeducación que les decía que es, digamos, cada vez en mayor crecimiento. Por último, el cuarto semestre está investigación 4, el trabajo de grado, que ya se ha venido consolidando desde el primer semestre, y un módulo flexible dentro de un listado que nosotros tenemos pensado para ustedes, y unas posibilidades inmensas a través de UDA arroba. Podemos tener cursos que son de su interés y que pueden ser parte de este componente flexible. En las maestrías, nosotros somos una maestría de profundización, entonces la normativa sobre investigación en las maestrías, Ley 30 Ley 30 de diciembre de 28 de 1992, en el artículo 12 dice: los programas de maestría, doctorado o postdoctorado tienen la investigación como fundamento y ámbito necesario de su actividad. Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales, y dotar a las personas en formación de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica de la ciencia o de la tecnología, o que le permite profundizar de manera teórica o conceptualmente en un campo de filosofía, humanidades o artes. La maestría no es condición para acceder a los programas de doctorado, pero sí siempre debe culminar con un trabajo de investigación. Esto es importante que lo tengan claro, no se angustien. Parte de tener un proyecto de investigación significa que ustedes van a centrar su atención en una pregunta de su interés, y probablemente eso les ayude a que disfruten más, con mayor profundidad, cada uno de los módulos formativos que conforman esta maestría. Nosotros tenemos unas líneas de formación y tenemos el apoyo de muchos investigadores de la Facultad de Medicina, algunos de otras instituciones, y hay grupos de apoyo con los cuales podemos soportarnos para cada uno de los proyectos de investigación que ustedes presenten. Tenemos el grupo de EduSalud, muy tradicional y que ha estado vinculado a esta maestría desde el inicio de la maestría. El grupo DIDES, Pediaciencias, Medicina Molecular y de Traslación. Y hay otros, no tiene que quedarse exclusivamente en estos 4 grupos. Nosotros cada vez estamos en el proyecto de ir ampliando con más énfasis las posibilidades de vínculos con otros grupos de investigación y especialmente con otros investigadores. Las áreas de formación son los procesos de enseñanza y aprendizaje, y sobre todo el problema eterno de ese
proceso de enseñanza y aprendizaje, que es la evaluación, las relaciones educativas con los pacientes, estudiantes y comunidad, la gestión educativa, la incorporación de la tecnología de la información y de la comunicación en educación en salud. Aquí hay algunos de las personas que estamos disponibles como asesores de sus tesis, de ayudarlos a orientarles y que lleven a feliz término la pregunta de investigación que puedan tener o que tengan una vez vayan desarrollando ese primer semestre. Ahí tienen pues un panorama bastante amplio de profesores con distintas formaciones que pueden participar y ayudar como tutores o cotutores de sus proyectos de investigación. La siguiente, Alejandra. Los pasos del proceso están aquí resumidos. Lo primero, pues, hay un pago de un derecho de inscripción. Eso les lleva a un link donde ustedes introducen todos sus datos. Hay unos requisitos, unos criterios de selección y unos puntajes para cada uno de los aspirantes. Y hay una plantilla para la presentación de una propuesta de investigación, una ficha técnica para la propuesta. Es decir, una vez que ustedes se inscriban y presenten su documentación, una parte de la documentación es que ustedes tengan un ensayo y en ese ensayo pues que haya digamos una propuesta con base en esta ficha, de tal manera que ustedes puedan tener una orientación de cómo se presenta una idea y a partir de ahí los 4 semestres es profundizar, buscar bibliografía, tener la orientación de los expertos en investigación y disfrutar la maestría. La maestría en educación tiene una ficha técnica de convocatoria en la que ustedes, el proyecto que deben presentar, pues ustedes piensan un título, todas las propuestas deben presentarse con un seudónimo para que sea más limpio el proceso de admisión, el documento de identidad, un número celular, un correo electrónico, y a partir de ahí la escritura de la propuesta que ustedes presenten tiene un valor de 60 puntos en el valor del proceso y se recomienda revisar muy bien la resolución del Comité Central de Posgrados para la apertura de la 8ª cohorte de la maestría, que es la información que ustedes tienen disponible en la página web de la facultad sobre cuál es la documentación, cuáles son los tiempos, qué es lo que ustedes deben presentar. A esos 60 puntos se le suman 15 puntos en donde se describe brevemente sus motivos para estudiar la maestría. Y por último, el planteamiento del problema de esa pregunta de investigación que ustedes pueden tener, con la cual ustedes van a presentar este documento y a partir de este documento hacemos la evaluación para seleccionar a los aspirantes. Digamos que el proceso no es difícil, es más contar con el interés, con el deseo, con la disposición, con que ustedes cuenten tiempo y disfruten esta maestría, pero sí es muy importante para este último ítem, que es el interés investigativo, que ustedes traten de soportar lo mejor posible el planteamiento del problema a partir de una pregunta que tengan relacionada con educación en salud. Muy bien, la inscripción, pues como lo estábamos diciendo, el paso a paso es que paguen la inscripción, los 260.000 pesos, completar la información, anexar los documentos para que esa inscripción sea válida. Mire que es una cosa sencilla, el título de pregrado, el certificado de votación si lo tienen, porque eso les implica descuentos en su matrícula, certificado de notas de la carrera y la cédula. Luego, pues es enviar la hoja de vida, documentos de soporte de la hoja de vida con los títulos correspondientes y enviar todo esto antes del 31 de marzo, perdón, antes del 31 de marzo, enviar todo esto al correo de la maestría, que ahí está anotado. Todas estas instrucciones las tienen igual en la página de la facultad y esta presentación se las podemos compartir a los interesados, obviamente. La siguiente, Alejandra.
de acuerdo con la resolución 2509 del febrero del 23, son los criterios que tenemos en cuenta a la hora de evaluar a los aspirantes. Hay una evaluación de la hoja de vida que vale 40 puntos y una evaluación de la propuesta escrita que vale 60. En esa evaluación de la hoja de vida, pues hay unos ítems que los tienen ahí claros para todos: la formación académica, la actualización académica, la producción académica, si la tienen, publicaciones, participación en congresos, en simposios, participación como docentes, experiencia laboral. Y la otra parte es lo que corresponde al escrito, que tiene las condiciones que ya les había descrito, y en ella, pues, esos 60 puntos, tenemos la valoración de la motivación, el interés investigativo y la forma del documento, es decir, que esté bien escrito, que tenga sustentación, que tenga bibliografía, que ustedes, digamos, tengan como cierto acercamiento a una pregunta de investigación, y que tengan más o menos una idea de cómo van a darle respuesta a esa pregunta. Es importante que ustedes soporten bien ese documento, porque miren que vale el 60% en un momento dado para ser seleccionado como candidato para la maestría. Y también cabe la posibilidad de que a pesar de que ustedes hagan una muy buena sustentación y que hagan una buena presentación, no se tienen que quedar con esa idea. Es posible, y nos ha pasado, que a partir de los cursos que se desarrollan en el primer semestre haya personas o que se asocien con otro compañero o que cambien de idea, y lo que al inicio y para la presentación era su proyecto para la maestría se puede cambiar. En ese primer semestre pasan muchas cosas, pero lo importante realmente es que en esta presentación ustedes sean capaces de tener una pregunta y de sustentar más o menos cómo quieren darle respuesta a esa pregunta, a partir de qué, y que presenten en esos escritos bibliografía y más o menos una metodología de qué es lo que ustedes pretenden. La siguiente, por favor. Hay unas exenciones y unos descuentos. Eh, Aquí están, pues, el resumen de la mayor parte de ellos. Entonces, certificado electoral en las últimas elecciones les da descuento del 10%, por ser egresados de la Universidad de Antioquia también el 10%, por ser docentes de cátedra tienen un descuento del 75%, funcionarios de las instituciones con las cuales la universidad tiene convenios de cooperación, 25%, solicitar los descuentos en el momento de la inscripción. Ustedes se inscriben y dicen: yo creo que tengo derecho a estos descuentos, y ustedes escogen cuál es el que más les conviene. Los descuentos no son acumulables, entonces miren, pues aquí hay digamos, un abanico de posibilidades en lo económico que es de mucha ayuda, pues, cuando uno emprende una formación de especialización o maestría en este país, pues que le ayuden a uno con descuentos los más que sean posibles, es una maravilla. La que sigue, por favor. Esta es la última diapositiva. Le voy a dar la palabra a Miglena o a Margarita, y luego, pues, a todos ustedes, si tienen preguntas, si tienen alguna duda, estamos aquí para tratar de esclarecer todo lo que resulte. Muchas gracias por la atención, y espero, pues, que mantengan el ánimo por estar vinculados a esta maestría. Muchas gracias, profesor Luis Guillermo. Yo solamente quiero reforzar 2 o 3 asuntos de la presentación. Primero, tener claro que si bien eso es una maestría en profundización, como bien lo describía el profesor y lo mostraba, la investigación es transversal. Entonces, esto es tenerlo muy, muy claro. Y precisamente por esto también
se hace mucho énfasis en la maestría, en la propuesta investigativa con cuales ustedes se presentan. Como segundo, recomendarles que por favor lean muy detalladamente la nueva resolución. Seguramente se han dado cuenta que en la página estaba publicada inicialmente una, pero esta fue renovada en febrero, hace poco. Entonces, leer con mucho detenimiento todo lo que dice allá, porque a veces o no leemos con atención o no nos concentramos cuando leemos y resulta que a veces no cumplimos con lo que se solicita. Lo mismo con la guía de inscripción. Ahí están los pasos muy bien descritos, cuál es el procedimiento, si tienen alguna dificultad o algo no pueden conseguir los documentos a tiempo. Recuerden que siempre estamos atentos a apoyarlos a partir desde el correo de la maestría, el cual lo responde Natalia Franco, quien nos apoya en este proceso. Y finalmente, tener mucha claridad que el único formato que se está aceptando en este momento para presentarse en la maestría como documento es la ficha técnica. No se aceptan otros tipos de formatos libres. Entonces, tener muy claro que conocen bien qué nos pide la ficha técnica, dónde se encuentra y seguir desarrollándola y en este formato presentar su propuesta. Por mi parte termino acá y doy la palabra a la profesora Margarita o otra persona que quiere intervenir. Muchas gracias. Alejandra, no sé si tienen habilitados los micrófonos porque pienso que de pronto podríamos ya, la profesora Margarita no sé si tiene la posibilidad de hablar, revisar si se puede, si hay alguna dificultad. Bueno, en este momento ya puedo, ya abrieron el micrófono, pero por ahí estaba una pregunta de Giomar, ¿por qué no le damos la palabra a él primero? Entonces vamos a hacer lo siguiente, si quieren levantemos la mano para aquellos que quieren intervenir y Alejandra que nos colabora con o de pronto habiliten, si quiere habilitemos todos los micrófonos libremente Alejandra para que puedan las personas intervenir levantando la mano con sus preguntas si les parece. Podríamos, la pregunta concreta para responderla dice, la ficha técnica con la propuesta investigativa se podría realizar de forma conjunta, se refiere con otro compañero, si es así, no, porque es individual, la calificación tiene que ser individual. Lo que mencionó el profesor Luis Guillermo, sí se podría hacer ya estando dentro de la maestría, que se podrían digamos, por conformar equipos, etcétera, pero en aras de evaluar a cada persona según los puntajes establecidos, tiene que ser individual. Hacer un comentario, y es el siguiente. En la maestría, digamos que ustedes se van a encontrar con que al inicio, el primer semestre, está muy orientado, digamos, a la estructura del proyecto de investigación, como a concretar esa idea con la que ustedes se presentan. Entonces, ustedes se presentan con una propuesta de investigación, digamos que con una idea y con los adelantos de lectura que les permita, digamos, darle como forma a esa idea de investigación. Como dice la profesora Miglena, se va a presentar en el formato que tiene la maestría. Y es muy importante que tengan muy claro que en la maestría estimulamos dos asuntos. Uno, que es la investigación cualitativa o mixta, y dos, que fortalecemos mucho el trabajo en equipo. Por lo tanto, estimulamos generalmente que el proyecto de investigación lo puedan hacer de 2 personas en adelante. No más de 3, pues tampoco, pero en general estimulamos que los proyectos los puedan ejecutar entre 2 personas. Eso sobre la investigación. No sé si las personas no pueden levantar la mano y hablar, pero vamos respondiendo aquí en el chat. Sergio Cruz nos pregunta,
esos artículos de revisión que comenta el profesor son requisitos para pasar el semestre. Vamos aclarando que, digamos, las personas cuando ya son aceptados en la maestría, se les presentaría, por supuesto, el reglamento de posgrado específico donde está establecida esta parte en particular. El artículo no es requisito del semestre, es requisito de grado. Entonces, a medida que avanzan en la maestría, deben de escribir artículos y tratar de someter. Lo importante es entender que no es publicar, es escribir y someterlo. Es decir, sería lo ideal que ojalá se lo publique, pero si no lo publiquen, por lo menos haberlo escrito y haberlo sometido a una revista es requisito de grado, no del semestre. El costo de la maestría son 8 salarios mínimos. Aquí me dicen que sin los descuentos, 8 salarios mínimos. Algunas otras preguntas por el chat, levantando la mano, podrían intervenir. Algo muy importante que vale la pena resaltar que no se especificó en la presentación, pero sí está en los documentos que les sugerimos que revisen con detenimiento, tiene que ver con el idioma extranjero. Ustedes seguramente se han dado cuenta que el 5 de mayo se hace un examen de admisión a las especialidades clínicas. Y para este tipo de, digamos, de posgrado, se hace un examen de conocimiento y se hace un examen de suficiencia en idioma inglés. La maestría no realiza ese examen de inglés para poder ser admitido en la maestría, pero sí lo exige para poder graduarse. Entonces es importante que tengan muy claro que durante los 2 años que dura la maestría, ustedes deben de presentar un examen de inglés. En la Facultad de Medicina se ha aceptado únicamente el idioma inglés. Otras facultades aceptan otros idiomas, pero hay un decreto que está también, hay un acuerdo, hay una normativa que rige esto. Entonces, es importante que tengan presente esta situación con el idioma de inglés y que no les coja ventaja en caso tal que ya estén cursando la maestría, ya saben que tienen que graduarse con un examen de suficiencia en inglés. Bueno, frente a la pregunta del promedio de duración de la maestría. La maestría es una maestría de 4 semestres. Durante ese tiempo, los estudiantes, digamos, cursan todas sus materias. Y la universidad tiene establecido como un derecho para los estudiantes un semestre de evaluación. Es decir, el estudiante entrega su trabajo de investigación, digamos en junio, que termina el 4º semestre, y inmediatamente lo matricula en un semestre de evaluación. Ahora bien, si tenemos un estudiante que está dedicado de tiempo completo a la maestría y en el proceso de trabajo y de desarrollo de la investigación logra terminar, digamos, en mayo, él de todas maneras entraría a un proceso de evaluación. Entonces, concluye las materias del 4º semestre y el trabajo de la evaluación del trabajo de investigación se hace y sigue un conducto regular. ¿Eso qué hace? Que se pueda adelantar el grado, pero realmente siempre el estudiante tiene que terminar su trabajo para poder enviarlo a los evaluadores y hacer su sustentación. Profe Margarita, aquí complemento un poco la respuesta. En promedio, nuestros egresados se gradúan a los 2 años y medio. Es decir, terminan sus 4 semestres
y se gradúan en el 5º semestre, que lo menciona la profesora Margarita, que se llama en el reglamento de posgrado de la Universidad de Antioquia, no solamente de la facultad, es reglamento de posgrado, se gradúan en el 5º semestre de haber iniciado. Sin embargo, existe la posibilidad, como lo comentó la profesora Margarita, de acuerdo de la disponibilidad que tienen, de la situación que cada uno maneja, de que se gradúen en agosto, es decir, terminan antes de junio y podrían graduarse en agosto cuando se hacen los grados de posgrado. En la Facultad de Medicina, posgrado siempre gradúa a sus estudiantes en agosto. ¿Cómo se gradúan ustedes, digamos, si no logran hacerlo en agosto? Se gradúan con pregrado en otro momento que por lo general podría ser octubre o diciembre, de acuerdo de las fechas que se programan en las situaciones. Bueno, muy bien, no sé si había alguien preguntó algo. Miglena, hay otra opción para los estudiantes de acuerdo con ese asunto de la terminación del trabajo de grado. Entonces, es cuando el estudiante, no son todos los casos, pero se han presentado, cuando el estudiante, por ejemplo, no alcanza a terminar, o por ejemplo pierde una materia y tiene que repetirla. Entonces, generalmente, ahí hay un asunto que se llama un semestre de prórroga. Para ese semestre de prórroga, el estudiante tiene que haber terminado todos los cursos y puede matricular investigación para terminar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es ese caso? Cuando el estudiante no alcanza a terminar y tiene que pedir un semestre para terminar el trabajo de investigación, pero solamente debe ser ese, o sea, lo que le quede faltando para poder matricular un semestre de prórroga, al que también el estudiante, pues digamos que tiene derecho. Entonces sería, el semestre de prórroga, ya serían 2 años y medio, y el semestre de evaluación. Entonces ahí, ¿de qué estamos hablando? De que ahí el estudiante se demoraría 3 años para graduarse. Entonces, mire, como dijo la profe Miglena, la mayoría, digamos que la mayoría de estudiantes se han graduado en 2 años y medio. Y los que no lo logran, que no son muy pocos, lo hacen en 3 años. Esa es, digamos, la situación para ese asunto. Profe, y complementando un asunto muy importante que es el económico, debemos de aclarar que el semestre de evaluación se matricula, pero no tiene costo. En cambio, el semestre de prórroga sí tiene costo. Profe Margarita, tiene el dato, creo que tiene un descuento, pero... El semestre de prórroga vale el 30% de la matrícula. Perfecto, entonces, claridad, si usted está entrando después del 4º semestre en un semestre de evaluación, es, digamos, gratuito, no debe cancelar el semestre, pero sí tiene que esperar para que se dé todo el proceso de evaluación, que por lo general puede tomar entre 1 o 2 meses con la sustentación final. Pero si usted pide prórroga, ya tendría que pagar 30% de la matrícula. Vamos avanzando. En el chat veo otras preguntas. Yo creo que dimos una respuesta muy amplia a esta inquietud del tiempo de la maestría. Creo que sigue en orden. Sí, adelante. ¿Quién nos quiere hablar? Bueno, yo creo que fue una intervención. Bueno, para ser justos, ahí por allá una manito levantada de Natalia hace rato. Si quiere le damos la palabra a Le Natalia. damos la palabra y seguimos con la pregunta de Nicolás Sáenz, que yo creo que sigue en orden. Adelante, Natalia. Gracias, muy buenas noches. Mi pregunta va más enfocada como en el contenido académico de la maestría. De pronto se enfocan más como en docencia para pregrado, docencia o para docencia en posgrado o en general docencia en salud. No importa pues si es pregrado o posgrado.
A ver, Natalia, pues realmente nos enfocamos en la formación en el área de la salud, tanto pregrado como posgrado. ¿Qué define mucho eso? Digamos, donde nosotros estemos haciendo nuestra acción docente. Si la estamos haciendo con pregrado, si la estamos haciendo con posgrado o si la estamos haciendo incluso en otros ámbitos y en otros espacios de enseñanza-aprendizaje. Digamos que en todos esos espacios nosotros participamos. ¿En qué forma participamos? Mucho desde la pregunta de investigación que ustedes hacen, ¿cierto? Porque digamos que en ese proceso investigativo, de alguna manera ustedes construyen todo ese conocimiento frente a lo que es el ejercicio y la acción docente. Por esto esta maestría en educación hace su investigación, digamos, en educación. ¿Para qué? Para fortalecer justamente esa formación. Por ejemplo, hay estudiantes que tienen investigaciones a nivel, por ejemplo, de formación doctoral. Tenemos otros que tienen investigación, por ejemplo, en el ámbito clínico. Otros que hacen investigación y piensan, digamos, las problemáticas al interior del aula de clase. Entonces, son muchas, digamos, los espacios y los ambientes de aprendizaje que los estudiantes investigan. Entonces, pregrado, posgrado y en el ámbito, digamos, donde hagamos nuestra acción docente. Aquí tenemos en el aula virtual algunos otros profesores de la maestría, si quieren complementar algo de lo que han consultado los aspirantes, también adelante. Pero ya que estoy hablando, me voy a permitir a complementar un poco la pregunta de la respuesta de la profesora Margarita y decirle a Natalia que si revisamos un poco la historia de la maestría, nos podemos dar cuenta que la Corte 5 graduaba con el título Magíster en Educación Superior en Salud, que de alguna manera estaba enfocado más que todo en esa docencia en pregrado y posgrado en educación superior. Sin embargo, a partir de la Corte 6, tenemos magíster en educación en salud, lo que quiere decir que nos interesa todos los ámbitos donde se puede dar la educación en salud, independientemente pregrado, posgrado, puede ser comunidades, puede ser en otros espacios que no sean propiamente la universidad. Estamos tratando de ser mucho más, de abrir ese abanico y hablar de educación en salud. Entonces, en los módulos tratamos de, por supuesto, de reflejar esto, lo que estoy comentando. Buenas noches para todos y bienvenidos los que pues recién se asoman a este espacio de la maestría, pues en un primer momento para conocerla. Ojalá que se queden. Entonces, bienvenidos a todos. Sí, en esa misma línea que vienen hablando las profes, pues quisiera nombrar que la maestría tiene una propuesta de contenido que está a la vanguardia de la formación universal, pues ya que el cuidado de la salud en este momento se propende desde la enseñanza, desde la educación, por tanto, pues si bien tenemos que continuar haciéndolo desde la intervención, la idea es que podamos educar en salud, sobre todo en salud, a los pacientes, a la comunidad, a la población, desde la escuela misma. Entonces, eso que decían de no estamos, ¿cierto?, desde la posición de educación superior, sino desde una educación que subyace en todos los espacios posibles desde donde se puede educar, dar algunos aspectos formativos a la población en general. Digamos que de esta manera eso es un punto de partida para un cambio pues contundente respecto a los aspectos de la salud. Quería decir eso, que esta educación en salud desde todos los ámbitos es quizá el centro de la maestría. Lo más importante es que la educación es un factor que va a primar desde los seminarios fundamentales hasta los otros cursos y en las preguntas de investigación. Entonces este será un aspecto a trabajar por todos y desde donde los acompañaremos
los profesores, no solamente pues en los cursos, sino también en sus propuestas de investigación. Muchas gracias, profe Sandra. Entonces, en orden de las preguntas, tenemos una de Nicolás Sáenz que nos dice: presentaremos una propuesta de investigación, sin embargo, es posible que los intereses o el enfoque cambien a medida que cursamos la maestría. ¿Aceptarían un cambio de propuesta más adelante en caso de ser admitidos? Por supuesto, Nicolás. Lo decía el profesor Luis, que esto frecuentemente sucede. El presentar la propuesta de investigación tiene el propósito de hacernos pensar en nuestros intereses, demostrar que podemos formular una pregunta, que podemos concretar unos objetivos, que podemos indagar un poco desde el estado del arte o el marco conceptual sobre este tema que nos interesa, pero todo esto va cambiando y sucede con frecuencia, y como lo decían ya en otro momento otros profesores que intervinieron, la tendencia es que trabajemos en equipo y vamos identificando cuando ya tenemos los compañeros en el aula, nos conocemos, vamos identificando intereses, y ahí es donde podría surgir este cambio, y es bienvenido y es aceptado. Ahí, Nicolás, es importante también tener en cuenta que por reglamento tenemos hasta el segundo semestre para hacer el cambio. ¿Por qué? Porque lo que se plantea es que podemos hacer el cambio digamos, de la idea, pero eso no quiere decir que se amplíe la maestría, sino porque eso tiene unos costos. Entonces, lo que es importante es saber que más o menos hasta el segundo semestre, incluso está por reglamento, el estudiante puede cambiar de idea, de trabajo, pero siempre ajustándose y comprometiéndoselo a cumplir en el tiempo que tiene establecida la maestría. Así es, muy importante ese complemento de la profesora Margarita. Sergio Cruz nos pregunta: ¿dónde podríamos revisar qué universidades tienen cooperación con la UdeA para poder ver si aplica el descuento? Gracias. Natalia, de pronto Franco podría facilitar esa información y enviarla directamente a los interesados. O el otro asunto ahí clave es admisiones. Porque así como, por ejemplo, ustedes, para que les hagan el descuento para el primer semestre, aquí hay una pregunta que dice fecha del inicio del primer semestre. Nosotros estamos empezando en agosto. Los resultados más o menos salen para finales de mayo, creo que es el 29 de mayo que se publican los resultados de admisión. Entonces ahí inicia todo ese proceso de matrícula. Es muy importante que cuando ustedes estén haciendo el registro de inscripción quede muy claro a cuáles descuentos van a aplicar. Entonces es consultar con admisiones y registro cómo pueden saber ustedes cuáles son esas instituciones que tienen vínculo con la universidad y a las cuales tienen derecho de descuento, porque generalmente todo ese descuento lo hace admisiones. Hola. Que no veo la manito, pero yo voy a hablar aquí un momentico con relación a la pregunta del estudiante o del posible estudiante. Nosotros les vamos a publicar con qué instituciones tenemos convenios para facilitarles un poco las cosas y no esperar hasta allá, pues para que Admisiones nos dé la información. Yo me comprometo a buscarles eso y lo publicamos en la página o se lo hacemos llegar de alguna manera a quienes están aquí conectados y a otros interesados, porque me parece muy importante saber pues cuánto va a costar una maestría para alguien que la quiere emprender. Así es, escribiendo al correo maestría y de allí podría llegar la información. Muy bien, avanzando, ya dimos respuesta a Yomar. Aquí tenemos una pregunta de Paula Andrea Forero. Nos pregunta: una vez realizado el pago de la inscripción, ¿se debe enviar la ficha hasta el 30 de marzo?
También quiero saber si el descuento aplica para la inscripción o en el valor del semestre. No aplica para la inscripción, solo para el momento en que debe pagar la matrícula. Los descuentos son para la matrícula, no para la inscripción como aspirante. Muy bien, entonces, Y lo Paula, que, 260 y algo mil pesos de la inscripción no tienen descuento. El valor de semestre, que es 8 salarios mínimos, podría tener los descuentos que ya se mencionaron en la presentación. Profe Margarita, adelante. no, que ahí es muy importante que tengan en cuenta, porque esto nos lo han enfatizado mucho desde posgrados, que muchos estudiantes, como no cargan los certificados para poder obtener ese descuento, por ejemplo, el de la votación, que es el 10%, no se olviden que ese certificado hay que cargarlo. Y hay otra cosa que es muy importante tener en cuenta, y es que al momento de inscripción, hay una inscripción que se hace en la página de la universidad y hay otra que tiene que ver con todos los documentos, o sea, con los soportes de sus títulos, de estudios, y el escrito que tienen de propuesta que deben llegar al correo de la maestría, o sea que son dos espacios distintos a los que ustedes tienen que enviar la información. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Así es, por eso hacía mucho énfasis en la lectura detallada, minuciosa de 2 documentos, que es una guía de inscripción y la otra es la resolución. Deben de revisar paso a paso esto para que no sucedan, digamos, inconvenientes en este proceso. Seguimos con la siguiente pregunta de Yomar. ¿Cada cuánto se abre la convocatoria? La convocatoria para la maestría se abre cada año y generalmente todos los, digamos, maestrías, especializaciones, generalmente comienzan cada año en agosto. Aquí nos pregunta Elisa Bernal, dice, ya hice una especialización en educación en salud. ¿Podría aplicar para homologación de algunos componentes de la maestría? Sí, ¿y cómo lo hago? Yo creo que una vez aceptada como aspirante se hace la solicitud al comité de programa, pero los profes de pronto me complementan. Yo le explico, doctora Elisa, buenas noches. Obviamente las homologaciones de curso se basa en la presentación de un programa de curso y la convalidación por parte de los profesores, como se hace habitualmente en las universidades cuando se pide homologación o validación de cursos específicos. Entonces, en conclusión, si es posible que homologue, es presentar el programa de curso de la especialización que hizo en la otra institución. Los profesores, a través del comité de la maestría, hacemos la evaluación si los contenidos corresponden y se le anuncia si fue convalidado o no, o homologado o no el curso que usted está presentando. Es posible hacerlo, es verdad. Bueno, aparentemente no tenemos más preguntas. Si surge alguna duda, alguna pregunta, pueden escribir a la dirección electrónica de la maestría. Se la resolvemos lo más pronto que sea posible antes de que se venza la fecha de presentación. Yo espero que estén realmente interesados y que mantengan ese interés por estar con nosotros en la maestría. Seguramente lo van a disfrutar y van a tener una formación de alta calidad, como es frecuente en nuestros programas de posgrado de la Universidad de Antioquia. ¿Hay otra pregunta, parece? No, muchas gracias. Pero entonces, a mí me gustaría que nos dejaran en el chat, si nos pueden compartir, o sea, cómo se enteraron de la maestría, si fue por correo, si son de la universidad y se enteraron pues como por la información, por qué medio, o si hubo un voz a voz. La profesora Margarita la solicita que de pronto nos comenten aquí, ¿sí? En este chat, o levanten la mano. Mientras, sí, sería muy rico. Mientras expresan algunos, aquí nos preguntan, para los que no pudimos estar en la charla, ¿queda grabada esta en alguna plataforma? Sí, en este momento estamos grabando. Una vez se hace la edición,
la van a publicar en el mismo espacio donde se anunció el encuentro de hoy, es decir, en el espacio de la maestría en educación en salud, en los próximos días. Bueno, nos Daniel. están contestando por el correo de la universidad. Y Daniel alzó la mano por allá. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el espacio y por la información. Yo recibí la información porque el año pasado me había pues también como medio informado, había hecho como un proceso como para inscribirme, pero bueno, por otras razones no lo pude hacer. Ahorita me había presentado al concurso docente de la universidad para para un puesto de docente del posgrado de alergología, que soy alergólogo, pero no pasé precisamente por la falta de experiencia docente. Entonces, es algo que me viene como llamando la atención hace un par de años, la docencia. Quiero reforzar mi programa pues, de formación de especialista porque pues tienen pocos docentes y pues por eso es que estoy como interesado en la maestría y me ha llegado por los correos reiterativos de la inscripción. Gracias. Muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Sí, la mayoría aquí nos escriben en el chat ya como 3 o 5 personas, 3, 5 que ha llegado por correo electrónico. Perfecto. Entonces sí está llegando la información. Si no tenemos más preguntas, podríamos cerrar el encuentro y estaríamos atentos a las otras preguntas que surgen y las dirigen ustedes al correo ya anunciado de la maestría. Bueno, muchas gracias a todos Hola. por la asistencia. Tengo una última preguntita, qué pena me surgió. Adelante. Adelante. El cursar la maestría como tal, ¿se podría en algún momento catalogar como una experiencia como docente o no valdría? En el sentido de un futuro proceso de convocatoria y que aún no haya conseguido una experiencia docente formal como tal, ¿o no? Probablemente no como experiencia docente, pero sí como formación especializada y sobre todo en educación que te va a dar un plus adicional a la hora de un concurso. Normalmente en los concursos implica no solamente la formación en la especialidad, sino adicionalmente qué formación tienes específica en educación y ese plus seguramente será un factor diferenciador por ser una maestría. Gracias, doctor. No, lo digo porque puntualmente, pues en el concurso que hubo reciente en la universidad, pues el ítem que no cumplí fue no tener la experiencia, pues las horas de experiencia docente. Entonces, pues, y eso ha sido como una limitante, pues, para poder entrar a otro lado, porque, pues, no tengo experiencia, pues, no le dan a uno como la oportunidad a la vez. Entonces, era como esa la intención de la pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Buena noche. Que les vaya muy bien.